Hola chicos, perdón por la demora, he estado bastante encartado con lo que vendría siendo la U por las tareas y lo demás, no podré subir vídeos tan seguido, pero igual subiré. Mi meta de subir será 1 o 2 vídeos por mes. Espero que les vaya bien. Sin más decir, que comience el fic. Esta teoría no me pertenece, le pertenece a Elgi de fanficción. Comienza la teoría. Una vorágine entre espectros de Elgi, Naruto y Star Wars Rebels. Naruto U, Sabine W. Publicado. Febrero 25, 2020. Actualizado. 17 de febrero. Capítulo 1. Muy bien, así que puedo tener el mal hábito de saltar de un lado a otro de los proyectos cada vez que algo me llama la atención. Para ser justos, en realidad escribí la mayor parte de este primer capítulo hace mucho tiempo, ¿lo entiendes? De todos modos, sí, de vuelta antes de comenzar a publicar nada sin embargo, después de haber leído Crepúsculo de la Galaxia episodio primero, Rebeldes por 312. Lo cual es un gran comienzo de una historia y me encantaría leer más. No pude evitar volver y rehacer esta historia para que realmente respire. No ayuda, he estado en una patada de Star Wars durante mucho tiempo y envuelto en ella. Incluso volviendo y viendo Rebels, que en realidad me encuentro disfrutando en un grado decente. No tanto como las guerras de clones, pero definitivamente no es una mala serie. De todos modos, con la historia real, algunas notas relacionadas con la historia al final para aquellos que se preocupan por ella. Disfruta por favor. Heda. 07 Abby. Ahsoka estaba confundida, seguía moviéndose de un lugar a otro, seguía alcanzando con la fuerza. Siguió tratando de sentir la razón por la que se sintió atraída por este lugar. Sus primeras ideas fueron colarse en los distintos lugares de los antiguos Jedi para tratar de ver si tal vez eran lo que la atraía. La respuesta había sido un no rotundo. La pequeña voz en la parte posterior de su cabeza que le susurraba se estaba volviendo más fuerte, pero no más clara en esos lugares. Mostrando que incluso ahora los antiguos templos y santuarios estaban fuertemente conectados a la fuerza. 5 semanas. Ese es el tiempo que había pasado recorriendo esta vieja roca polvorienta en busca de lo que fuera que prácticamente la traía allí, como un imán. Fue en esas 5 semanas que notó la asombrosa cantidad de fuerzas imperiales desplegadas aquí por alguna razón. Solo podía suponer que ellos también estaban buscando lo mismo. No fue hasta entonces que supo exactamente que, aparentemente, 4 semanas antes, una semana completa después de su llegada, un transporte de prisioneros se había estrellado en los desiertos mientras se dirigía a aterrizar en la Ciudad Santa. Ahora estaba segura de que un prisionero en ese barco era su misteriosa atracción en la fuerza. Eso lamentablemente no ayudó mucho. Aunque era una pista, con esa pista, pudo reducir su espionaje después de irrumpir en un puesto de control imperial. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara exactamente lo que estaba buscando. Parecía un pobre niño, de algún remanso más allá del borde de las regiones desconocidas que se suponía que estaba en camino a Mustafar para ser roto por el propio Vader. Ella soltó un escalofrío inesperado ante ese pensamiento. El Imperio quería mucho a este niño, y lo querían como nada más que una herramienta para que Vader lo manejara junto con su legión o su sable de luz. Otro perro impulsado por la fuerza como sus inquisidores. Lástima para ellos que no estaba dispuesta a dejar que los diablillos se lo llevaran. En total, tomó otras 2 semanas encontrar al niño, incluso después de saber cómo era. Sus rasgos también eran llamativos, por lo que debería haber sido fácil localizarlo. De cualquier manera, cuando ella lo encontró, apenas estaba consciente y estaba a punto de ser atrapado por Stormtroopers, después de que las personas que creía que lo escondían lo habían drogado y planeado entregarlo. Estaba un poco sorprendida por la rapidez con que su cuerpo luchó contra las drogas que se usaron en él. Inicialmente, el Jedi había estado preocupado de que pudiera sufrir una sobredosis por la enorme cantidad que le habían inyectado, pero en lugar de eso, luchó rápidamente contra sus efectos y ya solo unas pocas horas después de que ella lo recogió, se estaba despertando solo.
Cuando el mundo donde naciste, se te es arrebatado de la noche a la mañana, y eres arrojado a otro totalmente nuevo, ¿qué harías? Y cuando dicho mundo nuevo, se hunde en... El rubio pasó solo un breve momento, escaneando la habitación antes de fijarse en ella brevemente. Solo duró un momento, pero Ahsoka reconoció la mirada en los ojos del chico. En ese momento había analizado todo lo que podía sobre ella antes de formar un plan básico de acción. Afortunadamente para ambos, simplemente levantó las manos en un gesto de rendición y le sonrió levemente. Sonriendo tranquilizadoramente al niño, le ofreció un poco de agua que bebió con entusiasmo. ¿Quién sabe cuándo fue la última vez que bebió agua fresca después de todo? A pesar de tomar su bebida como un animal deshidratado, mantuvo a Ahsoka en su línea de visión, obviamente sin confiar en ella. Mientras Ahsoka continuaba mirándolo y tratando de descifrarlo, Naruto la miró de vuelta. Sin embargo, su mente se desvió a pensar en cómo había llegado aquí. En el tiempo transcurrido desde que supo de la gran galaxia, Naruto había sido golpeado por una conmoción tras otra. La primera era que los extraterrestres existían. Sin embargo, el intento de Kaguya de devorar literalmente la energía vital de su gente le había dado una mala impresión de las personas de otros planetas, incluso si su gente había estructurado originalmente la sociedad de su propio mundo, al final no eran más que ganado para Otsutsuki, y eso dejó un mal sabor de boca a personas de otras partes de la galaxia. Luego, solo poco después de que los últimos Otsutsuki fueran destruidos y su gente comenzara a alcanzar las estrellas, llegó el Imperio O, tan amigable, y comenzó a ofrecer cosas como un dueño de una casa de empeño demasiado celoso. Naruto no era estúpido, sabía cuánto su tecnología y ayuda podían ayudar a su gente, especialmente después de 2 guerras devastadoras que habían devastado el mundo de Ninsu. Aún así, había expresado cautela y hablado en contra de los movimientos para convertirlos en una verdadera parte del Imperio Galáctico. La gente incluso había escuchado. Seguro que algunos de sus amigos más cercanos no estaban de acuerdo por sus propias razones, pero la gente en general lo había seguido en sus creencias. Sin embargo, como de costumbre, justo cuando las cosas estaban mejorando, todo se derrumbó. No tenía idea del verdadero alcance del poder del Inquisidor Imperial. Si lo hubiera esperado, habría aprovechado el chakra de la naturaleza de Ninsu, que aprendió que aparentemente era un aspecto de la fuerza, pero nunca tuvo la oportunidad. En cambio, su chakra y su conexión con lo que sea que fuera esta fuerza estaban encerrados y lo habían golpeado vitalmente. Honestamente, una de las peores golpizas en su vida, lo que decía algo ya que había sido empalado varias veces en su vida, incluso 2 veces en una tarde. A menudo le gustaba usar ese evento específico como una broma sobre el comienzo de la pubertad, como una experiencia difícil para todos. Luego vino la oscuridad. Horas y horas, tal vez incluso días de oscuridad. Casi ningún sonido, nada que sentir excepto metal duro y frío, y solo el olor de su propio sudor y sangre. Como si estuviera sumergido en un vacío. Cuando finalmente lo sacaron de allí, la luz era cegadora. Si tan solo lo hubiera cegado. Allí, ante él, había al menos 4 shinobi ayudando a los imperiales, mientras lo cargaban a él y a unos pocos elegidos a bordo de un barco de transporte. Afortunadamente no era alguien a quien conocía personalmente, no estaba seguro de poder recibir esa bofetada en la cara. No tenía idea real de lo que estaba pasando. Con Kurama perdido en las guerras con los Otsutsuki, y su propio chakra suprimido de alguna manera, su capacidad de curación avanzada se ralentizó terriblemente. Casi se sentía como una persona normal. Una persona normal con una conmoción cerebral severa, por supuesto. En el momento en que recobró el sentido por completo, la nave se estaba preparando para cargar combustible en un mundo diferente al suyo. Fue entonces cuando todo finalmente lo golpeó. Él había sido traicionado. No sabía específicamente por quién, pero había shinobi que lo habían vendido al imperio. Su propia gente simplemente lo había tirado. Fue entonces cuando se le ocurrió a él. La ira y la rabia enterrada durante toda una vida de maltrato y de ser utilizada como peón en los juegos de otras personas. Rabia por haber sido traicionado y utilizado por aquellos a los que llamaba camaradas o incluso familiares cuando finalmente se había ganado el respeto de su hogar.
Pensó que había llegado a aceptar su ira y odio enterrado y lo dejó ir a la cascada de la verdad en Minsu, pero ahora se dio cuenta de que si bien lo había aceptado, probablemente nunca dejaría que ese resentimiento realmente se fuera. ¿Cuántas veces le habían hecho esto? ¿Cuántas veces había sido traicionado y usado, y convertido en solo una herramienta? Había luchado contra eso toda su vida. No solo por él sino por toda su gente, que fue tratada de la misma manera, y al final, cuando finalmente llegó a ser apodado el segundo sabio, llegó a ser considerado un héroe tanto en la guerra como simplemente por sus ideales pacifistas. Se volvió contra él de nuevo. La ira y la rabia habían sido tan palpables que se había desmayado nuevamente solo para despertar en el desierto. Por un tiempo había pensado que tal vez había sufrido algún tipo de alucinación inducida por el calor y en realidad estaba de regreso en Minsu en algún lugar de Kase. Sin embargo, eso no duró mucho, ya que sintió que naturalmente se acercaba para tratar de encontrar vida con sus sentidos. Sin embargo, no era como solía hacerlo. No fue con el chakra que había almacenado en su cuerpo. Lo que encontró todavía estaba en gran parte suprimido, solo se escapaba un goteo de sus reservas originales. No, estaba usando algo más, se sentía casi como una forma más profunda de Nature Chakra. Esa fue su primera conexión verdadera con la fuerza. Ahora y allá. Fue también cuando se dio cuenta de que ahora era un fugitivo en un mundo extranjero perseguido por el imperio. Al menos podría comunicarse con la fuerza. Las siguientes semanas pasaron como un torbellino. Apenas recordaba nada. Encontró nuevos idiomas, nuevas razas, nuevas culturas. Se encontró en una ciudad conocida como Nigeda, o simplemente la Ciudad Santa. Definitivamente tenía su propio atractivo, pero tomaría a Konoha por encima de cualquier lugar que esta roca produjera cualquier día. Nada mejor que el mar de verdes bosques que componían su tierra natal. Los últimos días finalmente volvieron a él. Escondiéndose con una pareja joven que parecía estar bien según sus cálculos. Nuevamente fue engañado al confiar en las personas equivocadas. Parecía que no había una sola persona confiable en la galaxia en este momento. Ni siquiera se podía confiar en aquellos con los que había luchado y sangrado, entonces, ¿por qué estos alimentadores de fondo aleatorios serían diferentes? Aún así lo habían cogido desprevenido. Tal vez fue el impacto de sus experiencias recientes, tal vez simplemente estaban mejor preparados que él para esto. Aún así, logró golpear al hombre solo a través de reflejos, cuando inyectó a Naruto con lo que fuera. Naruto apenas lo tocó, pero su gente fue literalmente criada para la guerra, y la mandíbula del hombre fue destrozada por el revés. Los gritos de la mujer creyendo que era un Jedi fue lo último que recordó antes de perder el conocimiento. La mayor sorpresa en este momento fue simplemente que no estaba de vuelta en otro vacío negro tirado en un charco de su propia sangre. Tenía que contar sus bendiciones, supuso. Quienquiera que fuera esta mujer, tal vez en realidad era digna de confianza. Aplastó esa línea de pensamiento sin piedad. No, él desconfiaría de ella. Amable y amistoso, pero aún cauteloso. Ahora no confiaba en nadie. Con Kurama afuera, estaba realmente solo en la galaxia, y eso significaba que tenía que cuidarse la espalda incluso entre aquellos que parecían amistosos. Todos estos pensamientos pasaron por la mente de Naruto mientras vaciaba el contenido de la botella antes de volver a mirar a la mujer que tenía delante. Él creía que ella era lo que se llamaba una Togruta. Sus clones de sombra lo habían ayudado en gran medida cuando el imperio se puso en contacto por primera vez con su gente. Podía aprender idiomas básicos y otros, así como historia galáctica, política, formalidades y cosas por el estilo en horas en las que le llevaría otros días o semanas. Los Togruta eran una de las muchas razas de personas repartidas por las estrellas según su memoria. Lamentablemente, no sabía mucho en cuanto a detalles sobre ellos, o la mujer frente a él. Lo que sí sabía era que definitivamente reconoció esos artículos en su cinturón. Esas armas usadas por el inquisidor que había liderado el grupo que lo emboscó en su propia casa.
también fue utilizado por otro grupo, un grupo que él sabía que era enemigo del imperio y, por lo tanto, un posible aliado. Jedi. Naruto preguntó en voz baja, sus ojos recorriéndola esperando cualquier movimiento para atacar o cualquier otro movimiento que requiriera que él reaccionara. En cambio, todo lo que consiguió fue que ella abriera ligeramente los ojos antes de que una leve sonrisa cruzara su rostro. Uno que solo había visto en otras dos personas, ninguna de las cuales significaba nada bueno para él. Nada realmente malo tampoco, pero no pudo evitar tragar un poco ante la mirada que ella le estaba dando de repente. De repente le recordó a Tsunade y Sakura con esa sonrisa. Un mes después. Sabes que realmente no hicieron un buen trabajo buscándote cuando te capturaron, ¿verdad? Ahsoka se rió mientras observaba a Naruto ordenar el arsenal literal de armas que había sellado previamente en su cuerpo. Mirándola, Naruto sonrió antes de volver a organizar sus cosas. Sí, bueno, tú tampoco. Bromeó, obteniendo una burla poco entusiasta de la mujer mientras miraba los artículos que tenía delante. El niño tenía un juego completo de equipo de repuesto, así como pergaminos, cartas, imágenes, ropa y un par de espadas que parecía particularmente aficionado. Su equipo sería extraño para la mayoría de las culturas, pero por lo que le había dicho de él, no es que le hubiera dicho mucho con tristeza, su gente eran guerreros. Docenas de varios cuchillos de apariencia amenazante, alambre que de alguna manera era demasiado delgado para ver realmente cuando se desenredaba, pero lo suficientemente resistente como para atar a un hombre adulto y lo suficientemente afilado como para perder un dedo si no se manejaba bien, cosas como papel en blanco y artículos de escritura que parecían arcaicos pero despedían una extraña sensación, como si estuvieran imbuidos de energía. Un juego de herramientas shinobi. Naruto dijo devolviéndole la sonrisa cuando vio que sus ojos escaneaban sus cosas. Nunca salgas de casa sin él. ¿Sabes cómo usar toda esta basura para pelear? Preguntó con un poco de humor. Naruto, a pesar de ser terriblemente cauteloso con los demás, era fácil de tratar. Prácticamente brillaba con un aura amable a pesar de su bastante sangrienta línea de trabajo. Sí, sé cómo usar esta basura para pelear. Mordió, un poco ofendido sus habilidades y la cultura se puso en duda. Entonces su cabeza se hundió ligeramente. Bueno, la mayor parte. Las espadas con las que se suponía que debía entrenar más, pero las cosas se volvieron demasiado caóticas. Primero la cuarta guerra shinobi, luego la invasión Otsutsuki, luego aparece el maldito imperio. Lástima, esos dos son realmente especiales para mí. Recogió las espadas y les sonrió levemente. El primero fue un regalo de su maestro cuando supo que Naruto tenía interés en el Kenjutsu. Fue acortado, en realidad solo un tanto alargado, pero fue hecho para tener similitudes con la espada de la familia Kakashi, el White Light Chakra Saber, que se hizo famoso por el padre de su maestro, Sakumo Atake, el colmillo blanco de Konoha. Naruto carecía de la energía blanca cuando canalizaba el chakra, en lugar de eso, emitía un ligero aspecto dorado del color de su propio chakra. El segundo fue aún más especial. No fue hasta que se convirtió en Chunin que le dieron la espada. La espada de su madre, la que había cambiado su título de Red J Banero de Konoha, a Red Beat. No era realmente una reliquia de Uzumaki, pero era una espada extremadamente fina y era de su madre. Tenía la esperanza de aprender a usar la katana en combate en su memoria, pero en realidad nunca tuvo la oportunidad de entrenar en el uso de una espada. Ahsoka asintió ante su declaración. Podía verlo en la forma en que él miraba las espadas. No eran simples espadas. Si bien no conocía la historia detrás de esas espadas específicas, había visto artículos como ese antes. Antes de la caída de los Jedi. Force Blades eran antiguos y raros, en su mayoría guardados en museos. Eran superiores a las vibrocuchillas prácticamente en todos los sentidos excepto en la rentabilidad, y estaba el hecho de que tenían que ser muy bien mantenidas para permanecer en condiciones de combate. Sin duda, era mucho más barato y más fácil producir hojas vibratorias que hojas de fuerza. Las hojas de fuerza deben fabricarse a mano e imbuirse de la energía del artesano durante su forja. Hasta ahí llegaba su conocimiento sobre los artículos. ¿Y las cartas y los pergaminos? ¿También peleas con ellos? Ahsoka bromeó levemente con el chico.
un hábito que adquirí hace mucho tiempo. Siempre mantuve todas mis cosas más importantes escondidas, donde solo yo podía conseguirlas. De esa manera, la gente tiene que robarme para robar mis cosas. Él bromeó obteniendo una leve sonrisa de ella. ¿Sabes? Quería preguntarte. ¿Qué es exactamente lo que planeas hacer ahora, chico? Ella preguntó. Ella casi esperaba que él le dijera cómo iba a regresar corriendo a Minsu y reunir a su gente para derrocar al imperio. Sería un desperdicio. Alguien entre su propia gente ya había vendido su mundo al diablo. Ese es el emperador. Ya no importaba si él unía a la gente a su causa, un mundo con grandes cantidades de sensibles a la fuerza con ideales moralmente grises, y una historia de guerra no iba a ser simplemente liberado del control imperial. Imagina su sorpresa cuando Naruto suspiró y cerró los ojos con fuerza, inclinando la cabeza hacia atrás con el ceño fruncido. ¿Sabes? Él empezó. Una parte de mí, una parte realmente muy grande de mí quiere simplemente irse a casa. Para ver el bosque que rodea a Konoha y tratar de convencer a mi gente de que están cometiendo un error al confiar en Palpatine y su imperio. Hace un año, probablemente lo haría. Haz exactamente eso. Yo también estaría muerto, y mi gente seguiría avanzando lentamente hacia la esclavitud sin ninguna preocupación en el mundo. Giró la cabeza y abrió los ojos, sorprendiendo a Sokka con la expresión que tenía en su rostro habitualmente sonriente. Sus ojos eran fríos y casi brillaban con intensidad por la mirada de determinación que le lanzó. Me imagino que hay otras personas que tienen sus propios problemas con el imperio. No quiero presumir ni nada, pero soy bastante hábil con estos cuchillos. También sé cómo usar un blaster ahora gracias al tiempo que pasé revisando algunas de las simulaciones de Otsutsuki Itsuki. Él le lanzó una sonrisa arrogante, haciendo que ella le devolviera la sonrisa al adolescente. Fue un poco surrealista para ella con este niño. Era casi como un Jedi en muchos sentidos. Sus ideales pacíficos y su creencia en la libertad. Su habilidad en el combate y sin mencionar su conexión sorprendentemente nueva, pero aún fuerte, con la fuerza. Había pasado algún tiempo, pero de repente Ahsoka sintió que realmente sabía por qué la fuerza la había atraído hacia Naruto Uzumaki. Ella no iba a entrenarlo para ser un Jedi. No importa cuán similar fuera uno, nunca sería un Jedi. Los Jedi que conocía evitaban los apegos y las emociones, eligieron un camino hipócrita de mezclar compasión con apatía. Naruto era prácticamente la antítesis de esa ideología. Sus apegos y lazos le habían dado fuerza. Lo hizo capaz de hazañas con las que la mayoría no podía soñar cuando todavía era prácticamente un niño. No, ella no le enseñaría a ser un Jedi, pero le enseñaría a usar la fuerza, y si lo deseaba, a usar esas espadas suyas. Bueno, Naruto ella comenzó a llamar su atención cuando él comenzó a guardar sus artículos. ¿Qué pasaría si te dijera que podría conocer a alguien que necesita un aprendiz? Ella le dio una sonrisa astuta mientras él se burlaba divertido. Oh, ¿y esta persona sería enemiga del imperio? Él respondió enviándole su propia sonrisa divertida. Es posible que, de nuevo, no les gustan los gorrones, por lo que es posible que ya les debas. Ella bromeó haciendo que sus ojos se abrieran un poco mientras caminaba hacia el barco. Oye, espera un minuto, nunca pedí tu ayuda, me habría reventado de nuevo eventualmente, ¿sabes? Comenzó Naruto, aunque internamente estaba un poco aliviado. Odiaba deberles a los demás, pero ya había sentido que le debía mucho a Ahsoka por simplemente sacarlo de Jedha. Si ser su aprendiz le devolvió el dinero a través de su trabajo y le enseñó a usar su gama completa de habilidades, entonces honestamente lo agradeció, volviendo a su equipo para guardarlo, cuando escuchó a Ahsoka simplemente reírse de él y no pudo contener la enorme sonrisa que se extendía por su rostro. Una vez más. Confiaría en alguien, una vez más. Afortunadamente para él, la fuerza pareció pensar que eso era exactamente lo que estaba en orden, ya que su decisión eventualmente establecería una cadena de eventos para su beneficio y el de muchos otros. 2 años más tarde, a bordo del fantasma 05 Abi. Habiendo dejado el fantasma, Hera y Sabine continuaron con su discusión, que ya había ocupado la mayor parte del día.
The Mandalorian todavía estaba enojada por el hecho de que se sentía excluida del círculo con la información, y su combinación de problemas de confianza y su naturaleza obstinada en general alimentaron el problema aún más. Entonces, ¿cuál es el problema? Fulcrum es solo otro contrabandista como Vizago. ¿Por qué tanto secreto? Sabine comenzó de nuevo tratando de obtener cualquier tipo de información sobre Fulcrum como pudiera. Oh, no es ningún secreto que estamos luchando contra el Imperio. Necesitamos tantos aliados como podamos. Hera respondió de una manera como si le estuviera enseñando algo valioso con esas palabras. ¿Cómo encuentras una manera de responder preguntas sin dar ninguna respuesta? Sabine estaba más exasperada que realmente enojada en este momento. ¿De verdad quieres que responda eso? Preguntó Hera con una leve sonrisa, lo que hizo que Sabine asintiera con verdadera esperanza. Antes de que su conversación pudiera continuar, el comunicador se activó y, a través de una voz distorsionada, llamó a su nave. Fantasma, aquí Fulcrum, adelante. Este es Espectro 2, Fulcrum. Hera dijo mientras Sabine alcanzaba el comunicador. ¿Por qué no hablo con él? Sabine preguntó con una voz arrogante solo para que Hera la señalara con el dedo en la cara mientras la Twi'lek fruncía el ceño. No te atrevas. Ya en la cita, los suministros están descargados y listos, ¿debería esperar? Fulcrum intervino sin saberlo, interrumpiendo su discusión. Sabine reaccionó demasiado rápido para que Hera se detuviera. Sí, quédate, Espectro 2 y me encantaría hablar contigo. Fulcrum vaciló un momento. Espectro 2, ¿cuál es el problema? No hay problema, Fulcrum. Spectre 5 decidió ayudar con el suministro. Hera respondió mientras lanzaba una mirada a Sabine. Entendido. Espera 1. Fulcrum respondió, sorprendiendo a Hera. Bueno, parece que podríamos encontrarnos con Fulcrum después de todo. Sabine dijo con una sonrisa de suficiencia. Solo para recibir otra mirada de Hera. Phantom, aquí Maelstrom, Fulcrum no puede permanecer en el punto de encuentro, sin embargo, me quedaré para ayudar a cargar el cargamento y hablar contigo. Una segunda voz distorsionada llegó por el comunicador. Este era más profundo y tenía un acento obvio, aunque más allá de eso estaba demasiado distorsionado como para sacar algo de él. Sabine frunció el ceño ligeramente y Hera suspiró con cansancio. Ya se estaban cambiando los planes en lo que se suponía que sería una simple misión de agarrar y llevar suministros. Maelstrom entendido. Hera respondió. Espera, ¿quién es Maelstrom? Sabine preguntó ignorando que tanto Fulcrum como Maelstrom terminaron la conexión. Maelstrom es el socio de Fulcrum, o tal vez el segundo al mando. No estoy seguro de su relación, pero trabajan juntos. Hera respondió. Sabía menos sobre Maelstrom que sobre Fulcrum y, con toda honestidad, estaba preocupada por cómo sería la interacción una vez que llegaran. No necesitaba que Sabine hiciera algo para enojar a ninguno de los dos lo suficiente como para romper lazos. Las conexiones entre sus diversos contactos y similares ya eran bastante tenues. Lanzar actitud solo lo convirtió en un desastre esperando a suceder. Todos estaban demasiado nerviosos para mantener lazos con las personas con las que tenían problemas a menos que fuera absolutamente necesario. Finalmente, el barco aterrizó en el abandonado fuerte Anaxes. El fuerte era bastante pequeño, aunque la mayoría estaba escondido dentro del asteroide donde fue excavado. Entonces, ¿dónde está el hombre misterioso? Preguntó Sabina. No sé, tal vez no les gustó tu actitud, sé que a mí no. Hera respondió, aunque ella también se preguntaba. Maelstrom había dicho que estaría allí. Vamos a buscar la carga. Hera dijo mientras se movían hacia la obvia pila de contenedores. Sin embargo, cuando se acercaron a los contenedores, una figura salió de una de las torres cercanas, levantando una mano a modo de saludo. Se hizo evidente que Maelstrom era un él. Llevaba un conjunto oscuro de ropa resistente en gran parte oculta detrás de una capa marrón gastada que ocultaba gran parte de su forma. Parecía estar en su adolescencia o principios de los 20, lo que sorprendió un poco a las chicas, ya que esperaban a alguien mayor. Analizarlo más a fondo dio algunos detalles más para los espectros.
Tenía un rostro algo en forma de corazón, sin embargo, sus rasgos reales eran bastante aristocráticos en apariencia. Tenía el cabello rubio salvaje que apenas le llegaba al cuello con ojos azules brillantes y, curiosamente, bigotes en las mejillas. Llevaba un par de placas únicas en cada bíceps que parecían estar talladas con algún símbolo, lo que hizo que Sabine se preguntara si eran similares a las diversas marcas de clanes mandalorianos típicamente pintadas en su armadura. Sin embargo, las características más notables fueron el blaster en su cadera y lo que supusieron que era una vibrocuchilla en su espalda. ¿Espectro 2 y Espectro 5 supongo?, preguntó Naruto con una sonrisa amistosa, cerrando los ojos con fuerza y sonriendo ampliamente, luciendo como un zorro. Somos nosotros, entonces tú debes ser Maelstrom. Naruto asintió con la cabeza. Era cuando se le preguntó: déjame ayudarte a cargar tu carga y luego podemos hablar sobre lo que sea que te estaba molestando. Naruto les lanzó otra sonrisa antes de activar el elevador de gravedad en el contenedor más cercano y les indicó a las chicas que guiaran el camino. Mientras caminaban, Sabine le lanzó a Naruto otra mirada de estudio antes de deslizarse a su lado y obtener una ceja levantada de él. Maelstrom, ¿eh? Parece un nombre un poco arrogante para elegir. Sabine dijo con una sonrisa arrogante mientras ignoraba la mirada de Era. Bueno, un nombre es un nombre, la mayoría de nosotros no elegimos nuestros nombres. Espectro. Naruto respondió con una cálida sonrisa. Espera, ¿entonces tu nombre real es Maelstrom?, preguntó Sabine. Algo como eso. Naruto regresó. ¿Para qué me querían aquí de todos modos? Pueden cargar todo esto ustedes mismos con bastante facilidad. Bueno, quería saber qué está pasando exactamente. Siento que no podemos acabar con el imperio por nuestra cuenta, así que debe haber otros. Necesito saber que esto no es en vano, necesito saber que no estoy entrando en una pesadilla aquí. Ya he estado en ese camino. Le lanzó una mirada a Era con el último comentario para que entendiera de qué estaba hablando precisamente. Era se mordió el labio. Podía entender por qué Sabine estaba molesta, por qué quería más información. Su pasado la había llevado al punto de no ser tan libre con su confianza como lo era antes. Sin embargo, Era estaba más preocupada por lo que diría Maelstrom. Si simplemente le diera información libremente a Sabine, eso podría llevarlo a convertirse en una fuga peligrosa en sus operaciones. Sin embargo, si simplemente ignoraba sus preguntas, podría dañar a su propio equipo, ya que comenzaron a dividirse por más y más problemas. Naruto se detuvo y miró a Sabine a los ojos por un momento. Su comportamiento amistoso casi brillante de antes desapareció. Sus ojos azules se volvieron como pedacitos de hielo y parecía mirar directamente a los orbes color avellana de la chica. Analizó cada característica de ella, no es que no lo hubiera hecho ya cuando el par de mujeres partió con su barco. Era atlética y obviamente mandaloriana, lo que lo intrigaba porque su gente se parecía mucho a la suya. Sus reflejos anaranjados le divirtieron, así como la gran cantidad de naranja en su armadura y ropa. Siempre le encantaron los colores más brillantes y vivos. Aún así, mantuvo la mirada fría en sus ojos mientras hablaba. No eres la única célula de personas que se revela, pero no voy a darte nada sobre los demás. ¿Por qué debería hacerlo? Por lo que sé, eres un espía imperial. Así que no es una oportunidad, Kiarika. Su tono era frío pero no grosero. Era más como si simplemente estuviera hablando con firmeza para poner fin a la discusión. Por su parte, Sabine estaba un poco sorprendida por el hecho de que parecía hablar algo de Mandoa. Ella también estaba un poco confundida o tal vez nerviosa por la elección de su nombre para ella. Kiarika significa esencialmente cariño. No estaba segura de si debería sentirse ofendida por eso o no. Afortunadamente para ambos, Era interrumpió agarrando a Sabine por los hombros. ¿Necesitas fe, Sabine? Fe en que hay un plan a largo plazo que es más grande que tú o yo, más grande que lo tal, incluso más grande que todo el borde exterior. Se aseguró de mirar a los ojos a Sabine. Tengan fe en eso y en nosotros. Sabemos lo que estamos haciendo. Se dio la vuelta y dejó a Sabine sola en la bodega de carga por un momento para permitirle a la chica un segundo para pensar. Una vez fuera, se encontró con Maelstrom, que parecía estar esperándola. Le tendió un disco de datos y asintió con complicidad cuando se lo entregó. El chico lanzó una mirada hacia el barco antes de volverse hacia Era con su sonrisa en su lugar. Sabes, eres un excelente orador motivacional, Specter.
Tu grupo debe ser algo diferente. Él le sonrió mientras se volvían hacia el barco. Gracias. Sabes que en realidad no tenías que quedarte atrás, podríamos haber cargado esto y la información podría haber caído como de costumbre. Hera dijo mientras comenzaban a caminar de regreso hacia los contenedores que Sabine alcanzaba. Bueno, Fulcrum en realidad no habría tenido ningún problema en quedarse atrás para resolver este pequeño desacuerdo, pero ustedes, los espectros, no son los únicos a los que tenemos que dar suministros. Fulcrum no es alguien que se exponga típicamente a tales cosas, pero los espectros han hecho un buen trabajo aquí. De todos modos, Fulcrum tomó el barco de suministros para dirigirse a la siguiente ubicación que debería poder alcanzar antes de eso. Señalando a lo que había supuesto originalmente que era un viejo luchador de guerras de clones. Mirando de nuevo, notó que la nave obviamente estaba muy alterada. Honestamente, el casco básico de la embarcación era casi todo lo que quedaba visiblemente como estándar. Por lo general, corro como escolta del barco de suministros cuando hacemos entregas, pero la próxima parada en la lista es lo suficientemente cercana y, por lo general, lo suficientemente segura como para que no me necesiten terriblemente. Le sonrió a su nave, la reacción habitual de los pilotos que modificaban y mantenían a sus propios bebés. Al llegar a los contenedores, Naruto se congeló, aunque ambas chicas no lo notaron por el momento. Yo comenzó Sabine. Parte de su sentimiento de necesidad de disculparse por estar tan obsesionada con todo esto. Claro que todavía tenía sus dudas, pero por ahora estaba saciada y, sinceramente, la discusión era un punto de conflicto bastante pequeño. Mirar. Hera señaló las marcas obvias de arañazos cerca de los contenedores restantes. Había un contenedor más hace un momento. Naruto gruñó sacando su blaster y buscando amenazas a su alrededor. Internamente, se estaba castigando a sí mismo por husmear en los viejos barracones y edificios de suministro en lugar de vigilar la carga mientras esperaba que aparecieran los espectros. ¿Quién más está aquí?, preguntó Hera. Nadie, al menos nadie que estuviera conmigo o con Fulcrum, respondió Naruto. ¿Por qué los arrastrarían? Todos estos contenedores tienen elevadores antigravedad. No tiene sentido. Sabine y Hera sacaron sus propios blasters y siguieron lentamente a Naruto hacia el hangar del fuerte abandonado. Tanto Naruto como Hera encendieron luces en su mano libre mientras Sabine lo seguía cerca con un blaster en cada mano. Finalmente, el trío se encontró con el contenedor, pero se detuvo. Era un desastre, literalmente desgarrado, varios puntos cortados a través del grueso metal utilizado como cubierta exterior del contenedor. Quienquiera que haya hecho esto estaba bastante ansioso por llegar a lo que había dentro. Sabine dijo mientras miraba a su alrededor con cautela. ¿Demasiado ansiosa para simplemente voltear el pestillo y abrirlo? Hera respondió, haciendo que los ojos de Naruto se entrecerraran. No estamos lidiando tanto con quién como con qué. Deberíamos terminar de cargar el resto de los suministros rápidamente, dijo Naruto mientras comenzaba a llevar a los demás de regreso a la entrada después de mirar el transbordador de transporte destrozado frente a ellos. ¿Por qué fue abandonada esta base exactamente?, Sabine preguntó a nadie en particular. Infestación. Naruto respondió mientras retrocedía lentamente junto a los demás. De repente, Naruto se volvió y golpeó a una criatura en la cara detrás del trío, dejando caer a la bestia mientras chillaba de dolor. Alrededor de ellos, docenas más comenzaron a correr entre los escombros, saltando de una cubierta a otra, acercándose a su presa. Phreenox, espectacular. Los espectros huyen. Naruto gritó mientras atacaba a otra bestia antes de desechar su linterna y sacar su espada en su mano libre y unirse a ellos mientras corrían hacia la salida. Los espectros fueron sorprendidos por la espada cuando comenzó a brillar débilmente antes de que se abriera paso fácilmente a través de una de las criaturas a medio salto. El trío siguió corriendo matando a un puñado más de bestias antes de salir del hangar y volver a la luz del sol. Tomando más posiciones defensivas una vez que estuvieron afuera, el trío esperó a que las criaturas continuaran. Por un momento ninguno de los bandos hizo un movimiento hasta que una sombra cayó sobre el área y las bestias cargaron otro par cayendo al fuego combinado de los tres rebeldes. Esas criaturas no pueden tomar el sol. Hera comentó mientras los tres tomaban un respiro. Eso es bueno excepto, ¿ves el tamaño de ese asteroide? Eso bloqueará el sol por mucho tiempo. Sabine señaló por encima de ellos causando que Naruto hiciera una mueca por el tamaño. Ella tenía razón, cuando ese asteroide pasara sobre ellos estarían en la oscuridad por un tiempo terriblemente largo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Hera haciendo que Sabine frunciera el ceño. No sé. El tiempo suficiente para convertirse en el almuerzo.
Ella chasqueó. Afortunadamente, señoras, no planeamos quedarnos, terminemos de cargar los contenedores y salgamos de esta roca. Interrumpió Naruto. Mientras el trío cargaba el último de los contenedores, Naruto se volvió hacia Era. Deberías prepararte para el lanzamiento. Ayudaré a Spectre 5 a terminar de cargar los 2 últimos contenedores, lo cortaremos lo suficientemente cerca como está. Era asintió y comenzó a preparar el transbordador antes de darse cuenta de un problema. Cuando Naruto y Sabine regresaron con lo último de la carga, notaron el ceño fruncido de Era. Simplemente apuntando hacia el líquido que se acumulaba, Naruto se golpeó la cara con la palma de la mano y gruñó algo en su lengua materna que ninguna de las chicas pudo entender. Se suponía que los espectros 3, 4 y 6 realizarían un diagnóstico antes de salir a correr, pero evidentemente se distrajeron. Acabo de desconectarme con el fantasma, están en camino, pero, Era se desvaneció y miró al asteroide que se acercaba a donde estaría bloqueando el sol. No hay forma de que lleguen aquí antes de que ese asteroide nos ponga en la sombra. ¿Qué pasa con tu nave? Podríamos usarla para salir hasta que el fantasma llegue aquí y podamos arreglar el fantasma. Sabine dijo haciendo que Naruto suspirara. No es bueno. Mi nave apenas tiene espacio para el piloto con todas sus modificaciones. No hay espacio para los 3 y antes de que preguntes, usar las armas que tengo en ella nos mataría junto con los Freenock. Los cañones están hechos para nave a nave luchando solamente. Con la cantidad de Ridonium por aquí, sin mencionar la fuga de combustible, significa que todos nos uniríamos a nuestros monstruosos amigos. Explicó Naruto. Espera un minuto. En realidad, el Ridonium puede ayudarnos. No sabemos cuántas criaturas hay allí, así que podríamos configurar grupos de botes y sacarlos una ola a la vez en explosiones controladas. Sugirió Sabine. Ese es un buen plan, pero ¿cómo los acercamos lo suficiente a los botes para que sean efectivos? Preguntó Era. No podemos arriesgarnos a volar todos los botes a la vez, será una explosión demasiado grande, de lo contrario podríamos empujarlos a todos a la entrada del hangar y volarlos por los aires. Señaló Naruto. Necesitaremos cebo. Dijo Sabina. ¿Dónde vamos a conseguir cebo? Preguntó Era, causando que los ojos de Naruto se abrieran antes de dejar escapar un fuerte suspiro. ¿Somos el cebo, no? Preguntó Naruto y Sabine asintió con una sonrisa, lo que provocó que se pellizcara el puente de la nariz. ¿Fue este karma por sus acciones imprudentes cuando era más joven? Probablemente. La maldita fuerza siempre se ríe el último. Para cuando el trío había colocado sus trampas, el asteroide comenzaba a desplazarse hacia su posición. Sacando un par de rifles blaster del escondite de suministros de la parte inferior de su luchador, Naruto se armó a sí mismo y a Era con armas un poco más poderosas, mientras que Sabine se aferró a su par de pistolas. Cuando la sombra se deslizó sobre el primer conjunto de contenedores de Ridonium, los Freenock comenzaron a cargar. Volar el primer conjunto de contenedores mató a un puñado de ellos, pero más parecían simplemente tomar su lugar. Abriendo fuego, los 3 rebeldes atacaron bestia tras bestia y aún así siguieron avanzando. Retrocediendo, los espectros se apresuraron a su siguiente nivel de defensa mientras Naruto se movía a un ritmo un poco más lento, tomando tiros más precisos de lo que podría mientras corría. A medida que más criaturas se unían a la refriega, su mente se apresuró a tratar de calcular si tenían suficientes explosivos para que su plan funcionara. Retrocede para la ola 2. Gritó Era, lo que provocó que Naruto finalmente saliera corriendo, sorprendiendo a las chicas por la facilidad con la que las alcanzó. Espéralo. Naruto gritó mientras derribaba a un par de criaturas con Era y Sabine haciendo sus propias muertes. Ahora. Gritó y los 3 volaron los contenedores cuando el cuerpo principal de la manada pasó junto a ellos, matando o hiriendo a varios. Al tener la oportunidad de respirar, ambas mujeres tomaron un segundo para burlarse de la otra mientras Naruto se adelantaba para tratar de ver qué quedaba para pelear. De repente, un chillido agudo de las criaturas y docenas de ojos brillantes mostraron a las bestias en la casa una vez más, haciéndole darse cuenta de algo. No tenemos suficientes explosivos. Susurró para sí mismo preocupado. Maelstrom Hora 3. Vamos. Sabine le gritó sacándolo de sus pensamientos. Buceando detrás de la siguiente capa de botes, Sabine y Era abrieron fuego contra los botes, matando aún más bestias y aún así no fue suficiente. Se acerca la ola 4. Tenemos que seguir moviéndonos. Era dijo mientras las 2 chicas continuaban eliminando a las criaturas que cargaban y retrocediendo hacia el fantasma ahora con solo una capa de botes bloqueando su camino. Uniéndose a ellos, Naruto miró de un lado a otro e hizo una mueca al grupo que avanzaba.
Sabine y era explotando la última línea de botes de Ridonium para llevarse al siguiente grupo grande, comprándoles un poco de espacio para respirar, pero no mucho. No planeamos una ola 5. Era frunció el ceño. Hay incluso más de lo que pensábamos. ¿Fantasma? Sabine cuestionó mientras señalaba hacia el barco. No adentro, esas cosas lo abrirán como una lata. Sube arriba para usar el punto de vista. Dijo Naruto mientras disparaba a otro Frinox que se acercó demasiado para su comodidad. Las chicas se ayudaron unas a otras y se acercaron a Naruto para que lo levantara cuando una bestia saltó desde la derecha, sorprendiéndolas y cortando profundamente su espalda, enviándolos a él y a la criatura, dando tumbos más allá de la nave. Archak. Gritó Sabine. Esperar. No, quédate ahí arriba. Naruto gritó mientras sacaba su pistola blaster y mataba a la criatura que lo había abordado. Sacando la hoja de su espalda con la otra mano, mirando a la manada que daba vueltas, hizo una mueca. Estaba separado de los espectros por una buena distancia y muchas bestias. Alzando la vista hacia Era, siguió su vista cuando la volvió hacia la torre de armas cercana. Ve, trataremos de cubrirte. Era respondió recibiendo un asentimiento de Naruto mientras atacaba a una criatura antes de clavar su espada en una segunda. La pelea continuó, Naruto desapareció en la oscuridad dentro de la torre de armas seguido por varias de las criaturas. Al principio, el destello ocasional de disparos láser mostró que todavía estaba vivo en algún lugar allí, pero ahora los destellos se habían detenido por un tiempo, dejando a los espectros asumiendo lo peor. Siguen viniendo. Sabine gritó mientras ella y Era luchaban espalda contra el aparentemente interminable enjambre de bestias. Dime algo que no sepa. Era respondió bruscamente. Nos vamos a morir. Eso no es ningún secreto. Como si fuera una señal, el fantasma apareció sobre ellos con luces, brillando sobre ellos con Sebiesra en la rampa. Al principio, los Frinox parecieron alejarse de la luz antes de darse cuenta de que no los lastimaba como la luz natural. No pasó más de un segundo antes de que las bestias comenzaran su carga nuevamente. Ahora, aunque con el apoyo adicional de Ezra y Sep, las bestias se mantuvieron un poco más alejadas. Sabine, te cubro las espaldas. Ezra gritó mientras saltaba al techo del fantasma junto a las dos mujeres, su enamoramiento por la niña mayor lo superaba mientras trataba de presumir. Mientras Sabine y Era subían a bordo del fantasma, Ezra se dio la vuelta con una risa arrogante. Estos tipos no son tan duros. Dijo con una sonrisa. Los ojos de Sabine se abrieron con horror cuando, detrás de él, otro Frinox retrocedió para cortarlo con sus garras. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, el brazo con el que se estiró hacia atrás fue cortado limpiamente antes de que la criatura pudiera atacarlo y fue expulsado del fantasma. Deja de fanfarronear mocoso y sube a bordo. Naruto gritó mientras golpeaba a Ezra fuera del camino de otro Frinox antes de cortarlo en la cara. Ezra miró al hombre por un momento antes de que Sabine saltara y se uniera a ellos. Niño, vamos. Sabine dijo mientras subía a Ezra a bordo. Maelstrom, vamos. Gritó Era, notó que la ropa que había estado usando antes estaba en muy mal estado y un gran vendaje ensangrentado cubría su espalda donde había sido cortado antes. No, he estado aquí demasiado tiempo, tengo mi propia nave y tengo que volver a unirme a Fulcrum. Otra vez espectros. Naruto gritó de vuelta con una sonrisa antes de saltar de la parte superior del fantasma y atravesar a algunos Frinox y correr hacia su nave más rápido de lo que cualquier humano podría viajar normalmente antes de preparar su nave para el despegue. Con ambas naves despegando, Era corrió hacia la cabina y reemplazó a Kanan, ya que sabía mucho más sobre el fantasma que él. Al desviar la energía al casco, sorprendió a los Frinox rezagados que trepaban por la embarcación. Luego activó el candado magnético para que el fantasma lo recogiera con el fantasma y despegó. Naruto rodeó al fantasma a bordo de su propia nave, esperó hasta que las líneas de visión estuvieran despejadas y el fantasma estuviera fuera de peligro y comenzó a volar la superficie de la roca hacia el reino venidero. La próxima vez que caigamos aquí, traeré uno de esos viejos blasters rotativos de las guerras de los clones. Naruto se rió entre dientes. Las dos naves saltaron al hiperespacio y flotaron una al lado de la otra antes de que él se encontrara con el comunicador del fantasma. Bueno, no es que no haya sido divertido, pero creo que la próxima vez tendré que rechazarte a ti y a Espectro 5 para conocer y saludar a Espectro 2. Hasta la próxima vez que salga Maelstrom. Con eso, su nave giró y saltó hacia la ubicación de Ahsoka.
Afortunadamente, no fue muy lejos, ya que el luchador realmente no podía manejar mucho en el camino del viaje hiperespacial, solo lo suficiente para llegar a donde realmente se dirigía. De vuelta en el Ghost, las cosas finalmente se habían calmado después de la acción y la tripulación se reunía en la bodega de carga mientras se guardaban los últimos suministros. Mira, lamentamos lo del diagnóstico. No volverá a suceder. Comenzó Sep. Sí, y no te preocupes por la línea de combustible, la arreglaremos en poco tiempo. Ezra dijo con una risa incómoda. Oh, preocupación. ¿Por qué debería estar preocupado por eso? Hera preguntó con voz sarcástica solo para que Sabine se uniera a ella cuando intervino. Tal vez porque la última vez que dijeron que no nos preocupáramos, casi nos matan y Maelstrom fue cortado en rodajas como fiambres. Hera estaba un poco sorprendida por su queja sobre la lesión de Maelstrom, pero, de todos modos, el chico había sido muy amable y abierto con ellos tanto como podía en su posición. Oye, espera, ¿quién era ese tipo Maelstrom de todos modos? Preguntó Ezra, su enamoramiento por Sabine una vez más lo hizo saltar el arma. Maelstrom es uno de nuestros informantes y probablemente nos salvó la vida ayudándonos allí. Sabine espetó a Ezra causando que el chico frunciera el ceño más profundamente. Bueno, no me gusta, no lo conocemos, no es de fiar. Ezra dijo asintiendo a sus propias palabras como si eso las hiciera más ciertas. Sabine y Hera pusieron los ojos en blanco y se fueron. Sí, habla mal del tipo que salvó tu vida, niña, esa es una manera de quedar bien a los ojos de un mandaloirán. Se bromeó riéndose de la cara de enojo que el chico le puso. En otra parte de la nave, Sabine se detuvo cuando Kanan y Hera le indicaron que hablara con ellos. Mira, Sabine, sé que tienes preguntas y me pregunto si lo que estamos haciendo está marcando la diferencia, pero necesito que confíes en mí y en Kanan y los demás, Fulcrum y Maelstrom también. Hera dijo con Kanan asintiendo a su lado. Lo sé que ustedes lo hacen. Ella respondió. No siempre estaremos luchando solos, al igual que allí abajo estamos luchando con otros rebeldes en toda la galaxia, pronto podremos verlos también. ¿Crees que puedes confiar en que sabemos eso? Kanan agregó a la conversación. Creo que puedo intentarlo. Sabine sonrió levemente a los dos que estaban delante de ella hasta que se dieron la vuelta y se fueron, permitiéndole entrar a sus aposentos sin problemas. Mientras caminaban por el pasillo, Kanan detuvo a Hera y miró a su alrededor para que no los escucharan. Estaba un poco sorprendida por sus acciones, pero esperó a que él dijera lo que pensaba. Era esa persona contigo en el planeta. Podía sentirlos. Eran fuertes con la fuerza, sorprendentemente. ¿Puedes decirme si era un Jedi? Preguntó Kanan. Esperaba que conocer a otro Jedi pudiera ayudarlo en lo que respecta a Ezra. En este momento, considerando todas las cosas, Kanan tuvo algunas lagunas en su propio entrenamiento debido a que nunca terminó su tiempo como Padawan, sin mencionar los años de evitar cualquier cosa y todo lo que tuviera que ver con la fuerza o Jedi. Yo, no sé, podría haberlo sido. No tenía un sable de luz, aunque tenía una especie de espada que brillaba levemente cuando la usaba. Hera respondió. Eso sorprendió a Kanan. ¿Una espada real? ¿Quizás como las espadas de fuerza de antaño? Si es así, esa arma sería antigua. La persona también era joven. Solo un poco mayor que Sabine, cualquier entrenamiento que recibió probablemente fue después de la matanza de los Jedi, lo que significa que probablemente tendría un maestro. A menos que tal vez también tuviera un holocrón de algún tipo junto con su espada de fuerza. Tengo que meditar sobre esto. Esto podría ser grande. Dijo Kanan mientras se dirigía a su habitación para tratar de organizar sus pensamientos, dejando a Hera sorprendida y un poco confundida a su paso. Ah, está bien, sí, el primer capítulo fue más o menos un prólogo. Quiero decir, nuestro chico ni siquiera se unió a la tripulación del fantasma. No temas, quiero decir que el título es un Maelstrom Between Spectres por una razón. Es una avenida. De todos modos, primera nota importante. Edades, que sean diferentes. Naruto. Cuando conoció a Ahsoka tenía 16 años, ni siquiera pasó un año completo entre la guerra y el imperio apareciendo, es horrible, no hay descanso para los de corazón puro. Además, su edad les parecerá desagradable a aquellos de ustedes que están más aquí por Naruto que por los rebeldes, que son todos ustedes. Esto se explicará en breve. De todos modos, tiene 18 años cuando se encuentra con los espectros en los escritos de arriba.
Ahsoka tiene 29 años cuando encuentra a nuestro chico, y 32 al final del capítulo Saltos temporales. Sabine. Ella tiene 16 años cuando conoce a Naru. ¿De verdad crees que esta historia no va a tener una trama secundaria romántica por la única mujer disponible dentro de su rango de edad y tu amigo Naru? Vamos, todos deberíamos aceptar ahora que Naruto simplemente no puede evitar sentir algo por cada otra chica con la que se encuentra / salva / pelea. Drama es lo que la gente quiere. Ezra. De repente solo tiene 13 años, qué cruel. Es como si se supusiera que solo debe cumplir el molesto papel de hermano menor que generalmente significa para Konohamaru, y su incómodo coqueteo con Sabine será aún peor con un extraño triángulo amoroso innecesario. Delicioso. Las otras edades no son diferentes al canon e innecesarias de analizar en este momento. La segunda y posiblemente mucho más importante nota es que la historia y la línea de tiempo del canon de Naruto están modificadas. Sí, lo llamaremos modificado. Simplemente porque a la galaxia de Star Wars necesita estar unida de alguna manera, y me gusta cuando mis personajes sufren incluso más de lo necesario a medida que el dolor construye el carácter. Entonces, sí, habrá un poco de angustia y cosas emocionales, pero maldita sea, la angustia y las sensaciones también pueden ser divertidas, créanme. Probablemente olvidé una nota, probablemente algo que tenga que ver con mis otras historias sin terminar o algo así, pero no viniste aquí para eso, ¿verdad? Si lo hiciste, bueno, lo siento, soy malo para mantener la concentración y están en proceso, solo los trabajos más lentos.